Para las Indias, antes de la conquista no existía un concepto de propiedad privada, no existía un concepto de poseer a otra cosa, sino que existía una conexión armoniosa entre entre el ser humano, entre la persona y la naturaleza. ¿Por qué? Porque no se buscaba conquistar más de lo que se necesitaba para la subsistencia, no se asesinaba más de lo que se necesitaba, sino que mantenía una armonía con todas las especies que existían. El hombre entonces, cuando llegó, se incorporó dentro de un ordenamiento ya existente en la naturaleza y se acomodó como un ser más, no como algo superior, ni conquistador, ni que tenía que poseer otra cosa y hacerlo a su antojo. La Pachamama, que era como la fertilidad y la vida que le daba a la madre tierra, ella era la que mantenía como toda la parte de la fauna y la flora y decía como todo esto en equilibrio y eso hacía parte del ser humano. Los aztecas, que en su momento fue Moctezuma su líder, ellos que también se creían unos seres superiores para llevar su ser, su creencia. Sin embargo, estos no arremetieron contra ninguna creencia, ninguna cultura, porque ellos también creían que todos deberían tener su propia religión, tenían cierto equilibrio y cierta tolerancia entre las otras creencias. Ellos tenían incluso un orden social donde estaban los esclavos, los plebeyos y los nobles, donde los últimos, los nobles, ahí se incorporaban toda la parte de la el clero y los de la parte, los más adinerados de esta orden social. Y con los cánticos y los rituales que se hacían, ya sea semanalmente o mensualmente, con su cierto sistema periódico, eh, se le daba, eh, se le rendía como un agradecimiento a su Dios para mantener un equilibrio planetario y buscar no alterar o mantener en equilibrio todo este ordenamiento, evitar que se enojara, por ejemplo, su Dios y evitar el fin del mundo, evitar los castigos, porque cualquier cosa que fuera un desastre natural simbolizaba un castigo de su Dios, del Dios, por no cumplir con las exigencias que éste mantenía con ellos. Siempre se mantuvo entonces un miedo al fin del mundo, un miedo a todo lo que puede pasar después de esto. Lo contrario que ocurría en Europa Occidental, que, que ellos buscaban que que todo a su alrededor le temiera y le obedeciera. Todos los animales, los seres de la tierra, todo, tanto de la tierra como del cielo, todos debían obedecerle a su merced. Entonces ellos también crearon una alianza política y religiosa, donde la religión influenciaba en las decisiones políticas de cada gobierno, cada reino. Y estas caminaban de la mano para llevar el Evangelio a todo el mundo y conquistarlo por, por todas partes, tanto el viejo mundo como el nuevo mundo conquistado, sin importar que tuvieran que aniquilar las diferentes culturas o diferentes creencias que existieran. Simbolizaba conquistarla con su propia fe, el verdadero Evangelio de Dios. Eh, ¿Por qué? Porque la humanidad entera era la base de la religión. Ellos no podían conformarse con una parte de la tierra, sino que ellos debían evangelizar toda la tierra porque toda la humanidad era la base de su religión. Ellos debían ser una religión igualitaria para todo el mundo. Y con eso se educó así también para la comunidad de los pecadores. Se educaba para el regreso del Cristo, cuando regresara estuvieran listos para recibirlo. Y sin embargo Roma cayó, tanto por parte externa, que fueron por los ataques continuos del norte, de enemigos del norte, como interna por una mentalidad más piadosa, más de querer salvar el alma que abrir los límites de la religión por el mundo. Y se mantenía un, una vista del pecado, del lucro como pecado y el trabajo como un castigo para el ser. Y así se remetió también con el Islam. El Islam como tuvo el control del Mediterráneo, se apoderó del Mediterráneo, ellos lo vieron como un insulto para ellos
y se arremetieron contra esto, los, los, los castigaron, fueron a la guerra con ellos en el siglo XI y para salvar las almas, incluso salvaron la ciudad de Medina. Con eso nacieron las famosas cruzadas, que era porque tenían cruzadas pintadas en el pecho y recuperaron el Mediterráneo y con esto también recuperaron todo el comercio que existía en el mar. Y con esto también inicia el lucro individual, inicia la burguesía comercial y las finanzas públicas, empiezan a cobrar impuestos, empieza a existir un sistema fiscal en esas partes. Y empieza a arremeter contra todas las culturas paganas existentes en estos momentos, que empiezan a arremeter contra las brujas. Y un ejemplo claro de esto es lo que pasó con Juana de Arco, que fue quemada viva por, por orden de la iglesia porque fue acusada de hechicería, porque ella fue una intermediaria entre una guerra que iba a haber entre en unos reinos, pero al principio fueron obedientes con lo que dijo ella y se controló un poco la situación, pero luego la iglesia dijo que no podía ser que una muchacha mundana influyera en las decisiones tan importantes como esta, es decir, no tenía valor su palabra. Eh, Cuando llega la peste negra, más o menos para 1300, que se lleva más de 25 millones aproximadamente de europeos, y visto esto como un justo castigo por los pecados y las herejías que estaba llevando el pueblo. Entonces empieza también a castigar todo lo mundano, como las prostitutas fueron azotadas, castigadas y apedradas, y los juegos de azar prohibidos. Y los judíos, que también siempre han sido vistos como los malos, fueron mirados como que solo ofendían, con la sola presencia ya los fastidiaban. Y con la disminución de la mano de obra por la peste negra, tuvieron que incorporar unas nuevas técnicas laborales, incorporar ciertas maquinarias nuevas que estaban, que estaban usándose en otros países, pero en ellos no. Llega la universidad, que empieza a escribirse también, las enciclopedias son escritas en el latín, que es el idioma de los ángeles, de los santos, y y para la universidad también nace como ese sentimiento, la necesidad de buscar que la gente esté al día con el retorno de Dios, que esté más preparada de lo que normalmente está, de estudiar la Biblia, para mantener un sueño de la iglesia, una iglesia universal, una iglesia única y verdadera. De los comerciantes y los artesanos, como empiezan a tener más lucro, más poder comercial y más dinero, crean una universidad pública, que en esta universidad se empiezan a enseñar todo lo que se usa ya, la contabilidad y las formas de crédito, para mantener, porque ellos mismos, claro, ellos mismos enviaban sus hijos para educarlos, para que ellos mismos fueran a controlar o a manejar sus propias empresas en el futuro. Entonces el latín va siendo reemplazado por unas lenguas más vulgares, y esos artesanos y los comerciantes lideran una nueva sociedad del futuro, una sociedad más evolucionada a la que llevaban en esos momentos. Ya para 1481, los cristianos plantan una cruz en África, y la plantan literalmente, la plantan con el fin de penetrar el continente y evangelizarlo. Mientras eso hacen, también mientras llevan el Evangelio y la Biblia, van conquistando la tierra y van apoderándose de sus riquezas y sus pueblos, sus personas, sus indios, sus esclavos. Ya cuando ya llegan a las Indias, a América, necesitaron, para reemplazar los 80 millones de muertos indios de acá, tuvieron que traer 13 millones del África. Es decir, no se vio el reemplazo literalmente, ni siquiera la mitad. Pero se mantiene una unión, unos lazos, una alianza entre teología y política y Estado y fe, que no se puede cambiar esto, porque esto es como el equilibrio entre ellos, y las decisiones son tomadas por ambas partes, no independientemente.
manteniendo un desprecio por los labores febriles y la reflexión científica, lo cual es propio para ellos de los pueblos infieles y los opositores, toda la parte norte de Europa. Y con esto uno mira cómo Europa se divide en dos partes, una Europa cristiana y una Europa capitalista, donde la Europa capitalista es la que lidera toda la innovación, el desarrollo científico y tecnológico que lleva el mundo, y la Europa cristiana se queda en lo conservador y en lo mismo de ver todo como un castigo y un pecado. Entonces con esto no se puede decir que no existió una comunidad científica o religiosa, porque ellos siempre vieron esto como un pecado, algo mundano, algo despiadado con la fe del Santísimo. Eh, entonces se ven como entonces un pueblo elegido por Dios para llevar el Evangelio al mundo, al Nuevo Mundo, tanto el Nuevo Mundo como al mundo entero. Al viejo había conquistado toda la parte del Oriente. Entonces Colón, cuando llega a América, se ve como un mensajero de Dios, eh, para descubrir los nuevos territorios, las nuevas comunidades y salvar sus almas, evangelizarlos con la verdadera fe de ellos. Este nuevo mundo fue el pago que Dios había guardado para el reino español por haber hecho bien la tarea, es decir, por haber llevado el evangelio al mundo entero y haber expulsado a los infieles de las tierras cristianas. Este, pero con el fin de bautizar a los indios, de enseñarles la única y verdadera religión que debían seguir. Se hicieron nuevos viajes aventureros por todo el viejo mundo para evangelizar nuevas almas y llevarlas al reino de los cielos. Al mismo tiempo se buscaron nuevos brotes de oro y plata, porque estos simbolizaban, es decir, con España buscando conquistar el mundo, buscaban controlar más, y eso significaba tener buenas reservas de oro y plata, y esto era lo que buscaban, tener mayor poder monetario. Sus reservas simbolizaban esto. Se descubrió este nuevo descubrimiento de América, simbolizó el nacimiento del capitalismo mundial, de un sistema capitalista mundial que hasta ahora no se había conocido enteramente, y se hizo una religión económica religiosa que era la cristiandad europea, para llevar el evangelio al mundo, donde donde las personas conocieran esto y a la vez conquistar los minerales que había en este mundo. Eh, los reyes de España y el rey de Portugal, Juan II, para 1494, decidieron el reparto del Nuevo Mundo, de América Latina, de Brasil, todo lo que se conoce hoy, para cristianizarlos. La cultura religiosa, eh, como lo dije, se sentían superiores a estas culturas salvajes y paganas, que tenían prácticas un poco mundanas. Entonces se necesitó cristianizar a los indios para poder salvarlos de un mundo salvaje, eliminando sus ritos y usos inhumanos, que eran poco bien vistos. Y por ello ser misionero simbolizaba estar necesariamente en la necesidad de transformar estas vistas de esa sociedad. Al, eh, Se trataron a los nativos como unos animales de carga, porque según ellos como estaban más propensos a caer en los vicios, entonces estaban como más cercanos a una escala más animal. Se les olvidó que las personas todos son vistas como hijos de Dios, todos son iguales. Se negó que fueran humanos entonces. Eh, entonces a los hombres conquistadores no se vieron como unos hombres de empresa, porque incluso ellos lo que importaba para ellos era ganar fe y ganar almas para el reino de los cielos. Entonces la conquista fue como una empresa militar y religiosa. Se necesitó entonces imponer también la lengua, el español, para eh, impartir la religión y esta herencia que tenemos de negar otro dogma que no sea el nuestro y despreciar el trabajo y la ciencia, viene desde ahí. Se, se, Se arremetió la guerra contra los judíos por el saber propio, y los moros por el trabajo, la capacidad de un trabajo laboral. Y se les educó a los indígenas de un Dios único y verdadero.
se les creó todo lo que les rodea, que esto era creado por Dios. El tributo era obligatorio en caso de que no tuvieran oro, tenían que servir con labores esclavistas para las minas y se instauraron nuevas comunidades alrededor de estas minas, como fue Potosí y San Luis, eh, y otras formas de acá, incluso acá en Nueva Granada, como fue Pamplona y Mariquita, Marinilla. La monarquía española, que era la única dueña y verdadera de la vida, la que podía decidir. Entonces a los indígenas se les obligaba a dejar sus tierras, su familia, sus vidas, para ir a laborar en las minas, y en caso contrario pues iban a ser obligados porque se les declaraba la guerra, prácticamente eran obligados a ir allá. Para allá para 1540 ya había sido conquistado todo el continente a sangre y fuego, ya había sido descubierto cada centímetro que había en este continente, destruyendo todo a su paso instituciones y culturas, templos sagrados, todos los reyes, caciques y demás. Aparte de traer el evangelio, también se trajeron animales que traían parásitos, pestes, y ya para 1493 existió la primera pandemia, que esta, según los investigadores, fue causada por la carne de cerdo, porque los nativos no tenían ciertas capacidades inmunológicas que tenían los españoles. Entonces ellos no tenían esa capacidad de resistir esas enfermedades. La segunda pandemia ya fue para 1518 en la española, y ya tenían que importar, se multiplicaba el número de indios africanos para llenar los vacíos que estaban dejando las muertes de los nativos en América. Y ya para 1530 hubo la necesidad de llenar todos los vacíos de los nativos en todas las Indias Antillas, porque no había indios ya, no había nada. Y para allá, según esto, el cronista Bernal Díaz, para el asalto final de Moctezuma no fue ganado por las tropas de Cortés, sino que fue ganado porque ellos ya estaban muy enfermos de la viruela, las tropas. Entonces ahí se marca una fe de los nativos, de cómo ellos se sienten olvidados de sus dioses, y ven cómo a los españoles son como protegidos de su dios. Entonces empieza una transformación de su creencia, empiezan a ver que, que su dios no es tan poderoso como el de ellos, y su exterminio es total, el exterminio por todo el continente es total, donde David Arnold estima que pasan de haber 100 millones de nativos a 250.000. Es abismal, demasiado. Ya para 1600 la población aborigen desaparece en su totalidad, y tanto que hace que los animales domésticos por toda América Central pasean con toda la libertad. Entonces se traen africanos con la misma capacidad inmunológica de los españoles, y con la capacidad de resistir y, y poder trabajar, reemplazarlos. Empiezan a construir ciertos los virreinatos en la Nueva Granada, que en el pueblo azteca, perdón, la Nueva España, en el pueblo azteca, la Nueva Granada en los Chichas, el Río de la Plata para abajo, para el Cono Sur, y reviven métodos de trabajo de extracción minera, para que son llevados, los resultados son llevados al viejo mundo para sus reservas. La encomienda es el primer impuesto para que se le pone a las islas del Caribe. Debido a la fiebre del oro, entonces empieza a verse una disminución de los nativos, de la población indígena, de los esclavos, y debido a la preocupación porque se empiezan a morirse de hambre. Entonces la monarquía española, en su preocupación de ver esa desaparición, empiezan a crearse ciertos baldíos, unos resguardos para los indígenas, y que empiezan a crearse ciertos turnos. Pero estos turnos que dicen la monarquía que deben cumplirse no se cumplen por la fiebre del oro que están viviendo aquí en el verdadero nuevo mundo. Y con eso, con este nuevo comercio, todos estos comerciantes empiezan a aparecer nuevas comunidades, nuevas sociedades alrededor de las minas, lo que fue San Luis Potosí, Durango, que fueron las más destacadas en estos momentos. Para 1554 se descubren nuevas técnicas de producción, donde logra mayor productividad en Pachuca.
En la Nueva Grenada se funda Pamplona en 1549 y otras sucesivamente como Mariquita, Victoria e Ibagué. La, la explotación de oro se acabó cuando mueren los nativos en su totalidad, porque los indios que se podían traer, ellos se mataban por no trabajar, ellos se escapaban, se suicidaban, se escondían, todo, hacían lo que sea para evitar ser esclavizados en esas minas porque no le daban las verdaderas condiciones que podían tener. Se revive el imperio inca entonces para revivir este trabajo obligatorio que ellos mismos tenían en su sistema prehispánico. Los, los indios trabajaban por turnos, por esto mismo, que decían que cada 7 años para cada turno, pero esto no se cumplió efectivamente. Entonces, pero según los conquistadores, era suficiente pago la comida y darles el evangelio por el sobretrabajo, la esclavitud que estaban teniendo, porque gracias a esto ellos se estaban alejando del infierno y estaban salvando su alma. Eh, para Yalamita vive hasta 1812 durante el reinado de José Bonaparte. Y, y con esto se da un permiso de la manufactura interna aquí en los virreinatos, en las colonias, a pesar de que se pueden traer manufacturas desde Europa. Pero ya debido a unas reformas borbónicas que hubo, el obraje se acaba acá, las manufacturas se extinguen aquí. Ya en el siglo XVII, la realeza concede tierras a españoles ilustres donde se le da como un privilegio, sí, como un prestigio social, más que como una granja productiva realmente, como algo productivo, no nada que ver con eso. Entonces la nueva medida latifundista, los indios se ven obligados a regalar su trabajo por cualquier migaja de pan que les dé, porque están muriéndose de hambre. Entonces las haciendas se ven como una producción de alimentos debido a que la minería está en ascenso y las poblaciones están creciendo, los centros urbanos están en aumento cada vez más. Y ya para las Indias Caribes empiezan a experimentar plantaciones de productos diferenciados, de productos agrícolas, porque ya no tienen nada más que extraer de allí. Y el poco dinero que ganaban estos indios por su trabajo lo gastaban en chicha. Y con esto, según algunos escritores, decían que esto era un reflejo de la tendencia de ellos a irse a los mundos paganos. Entonces necesitaba una cristiandad piadosa que los perdonara por todos estos pecados que estaban cometiendo. Eh, a través de la doctrina se podía controlar todo y también llevar al mundo el Dios que ellos tenían. Entonces, según ellos, era bien lo que hacían y era bien lo que decían. Eh, pero para España tuvo buena suerte, pero para el reino de San Luis no tanto, porque se encontró que no tenían ninguna reserva de oro. Se lograron encontrar descubrimientos de unas reservas de oro para allá para 1770, que no duró mucho. Entonces cuando ya hubo un descenso, eh, ya se empezaron a fortalecer las plantaciones de algodón y pero ya las, las ciudades que habían en las costas, los puertos, no necesariamente eran centros comerciales, sino eran como intermediarios de todo lo que sacaban del centro del país hacia Europa. Entonces eran como a empacar y echar al barco y ya despachar. Eh, empiezan a ver empiezan a haber migraciones de los ingleses a las colonias del norte a partir del siglo XVIII. Empieza a haber ciertas conquistas, ciertos descubrimientos para ellos y empiezan a intentar buscar también su era de oro, pero no la descubren debido a otras cuestiones que allá tienen. Pero sin embargo, Inglaterra lidera un capitalismo mundial, lidera todo lo que se conoce hoy en día como desarrollo. Por su poder naval, científico y tecnológico, ellos lideran todo esto que nunca pudieron tener. Y España y Portugal se quedan atrás de todos estos avances que están viviendo en la otra parte de Europa. Con su fe y con su cristiandad un poco conservadora e inútil. Eh, ya que ellos están enfocados en la santidad del alma y en llevar toda su fe al mundo. Se expande el contrabando se expande por todo el mundo, tanto el contrabando de personas como el contrabando de materiales, materias primas y productos finales.
Para 1700 se quieren incorporar transformaciones científicas en la técnica en la Europa protestante para buscar mejorar la medida, ya que los ingresos del reino están cayendo. Entonces envían a José de Galvis, el visitador, para hacer ciertas reformas para el sistema tributario, ya que sus ingresos están en caída. Empieza a haber una reforma educativa. La iglesia toleró entonces la ciencia y se acogió a los sistemas de enseñanza. Incluso se propone quitarle el poder a la iglesia de la enseñanza y la formación profesional para que pueda haber una transformación real a todo lo que se aprende y lo que se enseña. Pero entonces se crean nuevos centros de educación superior y nuevas áreas de estudio, no solamente teología y matemáticas y física, sino otros más. Para Francisco Quesnay, empieza a gestionar la naturaleza y todos sus recursos de acá del Nuevo Mundo. Y todos los seres, como todos los seres, son regalos de Dios, entonces deben conocerlos a su disposición, deben saber lo que necesitan. Se nace la segunda conquista de América. Empiezan a mostrar las riquezas biológicas del Nuevo Mundo. Se quiere conocer en su totalidad, no solo los nativos, los indígenas, los esclavos, sino toda la fauna y la flora que existe. Entonces abren paso a la exportación de productos tropicales y un proyecto que es liderado por sabios, botánicos, matemáticos, pintores, médicos, astrónomos, y empieza esta expedición botánica desde 1735 hasta 1808. Eh, entonces en 1767 quieren tener mayor control del territorio, crean mapas de límites, organizan viajes de reconocimiento, si realmente son o no son. Se quiso conocer el diámetro exacto para la forma de la Tierra, con la forma realmente. El director de este proyecto fue Charles de Condamine. Para 1808, las primeras audiencias que proclamaban la autonomía de las provincias, ya empiezan a ver los primeros gritos de independencia. Pero ya se hizo un balance de la fauna y la flora y las riquezas minerales. Y siempre fue un desprecio por aquella forma de pensamiento que dudara un poco, dudara en su totalidad de la palabra de Dios, según, según parece de José Celestino Montes. Los investigadores no buscaban la verdad, sino buscaban es fortalecer lo que ya estaba escrito. Ellos no buscaban contradecir nada. Eh, Se elaboraron imágenes para encontrar el perdón y la salvación. Era innecesario que los nativos aprendieran a leer o a escribir para ganar el cielo, simplemente necesitaban conocer a su Dios y entender lo que simbolizaba ponerse de rodillas y pedir al cielo. Creación de una nueva escuela de pintura para crear una nueva generación de pintores. Con la nueva reforma, la rebelión no esperó. Hubo con José Antonio Galán en 1781, que fue ejecutado posteriormente. Lideró una marcha que fue llevada hasta Bogotá por todo el río Magdalena, llevando, por, llevando con la frase "Viva el rey y muera el mal gobierno", con un documento de 31 puntos donde rectificaban el sistema tributario, buscaban una transformación de este sistema extractivo en su totalidad. Para José Gabriel Cordomini, que se proclamó como el Tupac Amaru II, era que quería que no fueran obligados a ir a la Santa Misa, ni tampoco fueron obligados a ir al trabajo de las minas. Se firmó el tratado, pero Francisco Botero ordenó que la tropa se disparciera, pero sin embargo José Antonio dudó mucho que realmente se cumplieran estas cosas. Entonces, pero posteriormente fue ordenado de captura y fue ahorcado y su cuerpo fue dividido en partes y llevado a las diferentes partes del país. A pesar del acontecimiento, se promovió un sentimiento de oposición a los intereses de la metrópoli. Se siguió llevando la controversia en estas medidas que se estaban tomando. Se siguió ese sentimiento de rebelión. Tupac Amaru II, por ejemplo, creyó tener los derechos legítimos para dirigir los pueblos indígenas contra los nuevos tributos, eliminar el trabajo forzado, por ejemplo, con las minas de Potosí, negado en Lima. Pero igual
fue desmembrado y dividido por partes, al igual que José Antonio. La guerra, que duró 13 años en todos los virreinatos por buscar la independencia y la no esclavitud. Napoleón Bonaparte envió 40.000 soldados para suprimir todos estos intentos de rebelión en las colonias. Haití tuvo la primera rebelión de esclavos de la historia de la humanidad. Allí se estaban teniendo problemas más serios incluso que los de acá. Su política se centró en repartir la tierra, una reforma agrícola verdadera. Alejandro Perchón, por ejemplo, que fue quien le dio resguardo a Bolívar con la condición de eliminar toda la esclavitud, lo cual no fue tan fácil porque hasta casi 1850 estuvo presente la esclavitud en Nueva Granada y en los demás virreinatos. Todo el excedente que se podía recoger de la producción agrícola y minera fue llevada directamente a España. Es decir, no todas las personas fueron beneficiados de este excedente, sino directamente la monarquía, la metrópoli. Eh, los recién llegados se apropiaron de los metales preciosos, que eran garantías para ganar el cielo, y los nativos tuvieron la destrucción y el ocultamiento de su cultura propia y su patrimonio colectivo, destruyeron todo a su paso, mientras, es decir, ellos les quedó una destrucción total, la hojarasca, todo, la desolación y la tristeza de haber perdido todo a cambio de nada. A ver, sí. Muchas gracias.